Hola, muy buenas noches, campeoncito. A ti que te engañan cada fin de semana y tú no lo sabes. Y aún así la sigues amando. Hoy vas a aprender en este caso a resolver la evaluación diagnóstica de cálculo 1. ¿Ya? Te recomiendo que sigan la página que es Canal del Universitario. Entonces, empecemos. Nos dan la siguiente función que nos dice que simplifiques. ¿Ok? ¿Qué es lo que se hace usualmente cuando te presentan esta situación? Es lo siguiente. Cuando tú tienes una ecuación cuadrática, ¿ya? ¿Qué significa cuadrática? Significa que justamente el término, tanto superior como la parte inferior, los exponentes que están elevando están al cuadrado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es factorizar, ¿está bien? Y recordar en este caso el famoso aspa. Nada más. ¿Cómo es eso? Recordemos. Vamos a sacar en partes, ¿ok? Primero la parte superior y luego la parte inferior. Para esto yo te recomiendo lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú tenías a la x al cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué se tenía que hacer? Usualmente multiplicar dos números, ¿ya? Y aquí también ya sea un número, no sé, c significa cualquier número, ¿no? Entonces, d, no sé, más c te tiene que dar c, algo así. Y luego simplemente hacías tu aspa y la suma inversa de estos te tenía que dar lo que está al centro. Bueno, finalmente lo que hacías era que de manera horizontal colocar x más d, pero ahora vamos a colocarlo con números, nada más. Ya, entonces no es nada del otro mundo. Recordemos entonces, coloquemos 6x al cuadrado más x menos 15, ¿ya? Y aquí está la estrategia. Colocas simplemente, si acá está x al cuadrado, obviamente, x. Multiplicando estos dos, x cuadrado. Ya, genial. Ahora lo siguiente. Para que te dé 15, tú tienes que multiplicar dos números, que puede ser fácilmente 5 por 3. Bueno, 5 por 3, 15. Ya, genial, Iván. Pero también puede ser 15 por 1. Sí, puede ser. Pero recordemos en este caso que tienes que practicar para que tú te des cuenta. Otra cosa más que tú puedes hacer fácilmente es lo siguiente. Ya, pero vamos a por partes. 5 por 3, 15. Ya. Ahora, tú ves que acá hay un signo en esta partecita de aquí. Entonces, tú lo que sabes, ley de signos, más por menos es menos. ¿Sí? Menos por menos, ¿qué es? Más. Y más por más, obviamente más, bueno, ya. Pero esta cosa no te olvides. Entonces, lo único que hay que hacer es colocar a uno positivo y otro negativo. Más por menos, menos. Ya está. ¿Qué más podemos hacer, Iván? ¿Qué más? Lo siguiente es que dos números que te den 6 ahora. Que puede ser 6 por 1 o puede ser también 3 por 2. Ya está. Listo. Lo siguiente es que hagas la famosa aspa. Ya está. Listo, ya estás a un 80%. Ahora lo que continúa es que multipliques. Ya en aspa. Si multiplicamos en aspa tendrás 3 por 3, 9, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí 9x. Más por menos será menos. Bueno. Ahora 2 por 5 será 10 por x. Bueno. Y ahora más por más, obviamente te va a dar más. Está menos 9x más 10x. ¿Qué se hace cuando tienes signos diferentes? Se restan, bueno. Ya. Y queda que el signo del mayor, quedando solamente x. Y este valor que te sale debe ser lo que tiene que llegar aquí al centro. Ya está. Entonces está cumpliendo. Una vez que tú has logrado eso, campeoncito, simplemente colocas de manera horizontal. Sería 3x
más 5 y 2x menos 3. Ya está. Entonces ya tendrías factorizado lo que sería en la parte superior. Lo único que estaría restando es esta parte inferior. ¿Bien? Entonces ya estás ahí. Lo siguiente es que tú te recuerdes una de las propiedades muy importantes. Cuando tú tienes la famosa diferencia de cuadrados. Cuando tú tienes, por ejemplo, a más b multiplicado por a menos b, nos dice que esto es a cuadrado menos b cuadrado. ¿Ok? Entonces, a esta propiedad que tú ves aquí es lo que tú debes aplicar aquí. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, acá tienes un término que está x cuadrado. ¿Está bien? Y mira, si a este 9, en vez de 9 lo representas como 3 al cuadrado, como que ya se está pareciendo, ¿no? Todo esto que va a ser a, va a ser toda esta parte de aquí. Y al 25 lo puedes expresar como 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya se está formando. Entonces lo que se hace es lo siguiente. En la parte inferior, ya vamos a colocar aquí 9x cuadrado menos 25. Entonces esto de aquí puede representarse como 3 al cuadrado por x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Ya está. ¿Qué más? Cuando tienes dos términos que ambos están al cuadrado, esto también se puede agrupar de la siguiente manera, ¿no? Al cuadrado todo esto. ¿Sí? Porque esto afecta a ambos, siempre y cuando sea una multiplicación. Menos 5 al cuadrado. Ya está, ¿eh? Entonces, ahora, si tú te fijas, esta parte de aquí sería como el 3x como a y 5 como b. Entonces ya tienes la diferencia de cuadrados. Entonces esto es esto. Y ahora esto lo puedes llevar a esto de aquí. ¿Está bien? Entonces, pasemos a lo siguiente. A para ti, ¿quién sería? 3x, bueno. Y b para ti, ¿quién sería? 5, bueno. Entonces ya está. Entonces colocamos 3x más b. ¿B quién es? 5, bueno. Más 5. Ya está. Y finalmente 3x menos 5. Listo. Ya lo sé, campeoncito, lo estás pidiendo a gritos. ¿Qué se hace? Se simplifica. Esto con esto se va y finalmente queda la función o la respuesta finalizada. Sería 3x menos 5. Esta sería la solución a este problema. ¿Ya? Así de fácil. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos piden que determinemos el valor de x. Y luego está la 3, la 4 y la 5, la 6. Bueno, este de aquí lo vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Porque es el mismo principio que esto de aquí. Simplemente lo que se va a hacer es esto, vas a multiplicar y vas a tener logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Va a ser igual a 2 menos logaritmo de x. Finalmente esto de aquí pasa, bueno, pasa al otro miembro, sumando. Todo hay que despejarlo. Igual a 0 hay que hacerlo. Entonces vamos a tener logaritmo de x al cuadrado más logaritmo de x menos 2 igual a 0. Y si tú te das cuenta, tiene como que una función cuadrática, donde lo puedes factorizar. Y ahora esto es un poquito más fácil. Entonces, mira, con el mismo criterio, sería logaritmo de x por logaritmo de x. Bases iguales, exponentes se suman y nos da el cuadrado, bueno, ya está. Ahora aquí, igual, 2 y 1, no me sigue dando 2, ¿no? 2 por 1, 2. Acá hay un signo negativo. Entonces, ¿qué sería? Si hay un signo negativo, ¿qué dice la regla de signos? Más por menos, menos. Entonces, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Oye, Iván, ¿cómo te das cuenta cuál tiene que ser positivo y negativo? Mira qué signo tiene que salir aquí, positivo. Y cuando tú sumas, ¿qué al final te tiene que el signo del mayor siempre, ¿no? Entonces tiene que ser el mayor de estos
positivo. Luego viene el aspa y nos quedaría simplemente logaritmo de x por menos 1 menos logaritmo de x. Logaritmo de x por 2, 2 logaritmo de x. Sumas, te queda menos un logaritmo más 2 logaritmos, te queda tu x, ¿no? Mentira. En este caso simplemente te queda logaritmo de x. ¿Está bien? Entonces está cumpliendo. Ok, ya está. Listo. Entonces, como ya te ha quedado eso, lo siguiente es que tú empieces a trabajar. ¿Ya? Empieces a trabajar. Quedaría logaritmo de x más 2 por logaritmo de x menos 1 igual a 0. ¿Okay? Siempre en línea recta. ¿Ya? Todo esto. Listo. Entonces, cada uno de estos términos se igualan a ¿qué? A esto de aquí. Este término tiene que ser igual a 0 y el siguiente también. Entonces decimos el primer término. Logaritmo de x más 2, ¿ya? Más 2, tiene que ser igual a ¿qué? A 0. Ya está. Ahora aquí tienes que aplicar propiedades de logaritmo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llamo la x? Porque lo que nos está pidiendo es la x. Haya x, te dice el ejercicio. Entonces, pasamos, bueno, logaritmo de x va a ser igual a menos 2. Ya, esto va a ser, por ejemplo, el primer término. Ahora, el segundo término sería logaritmo de x menos 1 igual a 0, quedando logaritmo de x igual a 1. Y de aquí aplicamos la siguiente propiedad. ¿Qué te dice la propiedad de logaritmos? Te dice que el logaritmo de la base, por ejemplo, b, del argumento a es igual a x. Bueno, de lo cual te dicen, pero no, esto has aprendido en academia, si no me equivoco. Esto te enseñan en academia. Te dicen que el argumento a va a ser igual a la base que tú tenías b por, en este caso, elevado al exponente de la igualación del algoritmo. ¿Ok? Eso es lo único que tienes que aplicar. Entonces aquí, cuando aparece simplemente el logaritmo, significa que esto está en qué base? Base 10. ¿Ya? Cuando no te dicen que, en qué base está. Entonces esto de acá prácticamente estaría en base 10. Entonces, si esto de acá está en base 10, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te dice, oye, copia, ¿quién? Lo que está aquí. ¿Quién es? Para nosotros, x. Esto es igual a quién? Dice a b. ¿B quién es? ¿En qué base está? 10 a la menos 2. Lo mismo aplicas aquí, ¿no? Se supone que esto está en base 10, colocas esto igualito, esto pasa al otro lado, 10 y esto elevado a la 1. Entonces, tu x finalmente te queda por un lado 10 y por el otro lado, ¿cómo sería? Si te has olvidado, cuando tienes a elevado a un exponente negativo, ¿qué se hace? Se invierte, bueno, 1 sobre a y queda el exponente b. Ya está. Entonces acá será 1, ¿ya? Entre 10 elevado al cuadrado. ¿Y 10 al cuadrado cuánto es? Es 100. Ya está. Entonces así de sencillo era esto. Listo. Vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio es lo más sencillo, ¿ya? Eso sale en 30 segundos. Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, lo único que se hace es que nos fijamos en el denominador, porque eso de ahí es el dominio, pero el dominio, rango. En este caso, el dominio será en el eje X, entonces tú tienes que hallar la función de X que te limita el dominio. ¿Ya? Entonces, en esa parte de ahí simplemente será X 4 menos X al cuadrado. Esto tiene que ser mayor o igual que 0.
los cuales si tú despejas, simplemente nos queda que como x va a ser igual a la raíz de 4, ¿no? Oye, Iván, ¿cómo has sacado eso? Ya, si quieres pasito a pasito, será de esta manera. Esto pasa al otro lado sumando, ¿ya? Y queda esto. Finalmente aquí, lo que quedaría sería lo que está potenciando como pasa, radicando, ¿ya? Entonces vas a tener x mayor o igual que 4, raíz. Y cuando tú sacas raíz, nunca te olvides que es más y menos. Finalmente vas a tener más 2 y menos 2. Entonces tu rango va a ser, perdón, tu dominio de menos 2 a 2. ¿Ya? Esto sería el valor de x. Ahora, el ejercicio número 4, perdón, el ejercicio número, esto es racionalizado. Vamos a empezar con la 5, que esto es simplemente un poco de geometría nada más, y de trigonometría básica. ¿Ok? Siempre hay que estar recordando un poco de todo esto. Siempre propiedades básicas de exponentes y todo eso. Por ejemplo, cuando tú tienes una función, ¿ya? Que está bajo raíces, tú lo puedes expresar esto como raíz de A por raíz de B. Y ya está, bueno. Entonces tú lo puedes separar en dos raíces como también unirlo en uno solo. Entonces eso aplicas acá, ¿ve? A va a ser igual. Esto es como si fuera simplemente A y el otro B, bueno, separadito. Entonces, ¿qué sería? Lo unimos en una raíz todito, ya así como te unes cada fin de semana. Entonces esto sería seno de x multiplicado por 1 más el seno de x. Finalmente, recuerda lo siguiente. Cuando tienes uno que está sumando diferentes signos, pero mismos términos, que es diferencia de cuadrados. No te olvides, acá lo hemos visto. Diferencia de cuadrados. Aquí ven. A, B, B, pero más y menos, que es diferencia de cuadrados. Entonces acá tienes una pequeña diferencia de cuadrados y aplicas. Pero igual te lo coloco ya. A más B por A menos B tiene que ser A cuadrado menos B cuadrado. Listo. Entonces para ti, ¿quién es A? Vendría a ser el 1, pues, ¿no? ¿Ok? Es como esto de acá. Ya. 1, 1. A. Seno, seno. B, B. Ya. Listo. Entonces, esto nos quedará como 1 al cuadrado menos seno cuadrado de x. Listo. Ahora, ¿qué más podemos simplificar? Recuerda lo siguiente. Propiedades. Seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y si tú te fijas aquí, tengo 1 menos seno cuadrado. Si yo despejo, coseno cuadrado será 1 menos seno cuadrado de x, que es coseno. Ya. Entonces acá te queda coseno cuadrado de x. Y si tú simplificas, te queda finalmente coseno de x. ¿Ok? Ya está. Listo. Bueno, les voy a dejar pendiente para ustedes este de aquí y este de aquí. ¿Ya? Pero mira, el tiempo que les dan es... les dan más de 45 minutos en sí, les dan en 90 minutos. ¿Ya? Inclusive depende del docente, bueno, pero este es de cálculo 1 de la Universidad Continental. Si tienen dudas, consultas, pueden dejarlo en el chat. ¿Ya? Este de aquí es bien sencillito. Es simplemente ley de cosenos. Aplicar ley de cosenos. A ver, les voy a dejar planteado, ¿ya? Planteadito para que ustedes puedan dejar la respuesta en el chat. Por ejemplo, este ejercicio, lo único que se hace es lo siguiente.
La ley de cosenos te dice lo siguiente. Hay uno que es ley de cosenos y otro es ley de senos. Ley de cosenos está en función de los lados. O sea, si tú tienes dos lados y un ángulo, aplica ley de cosenos. Si tienes más ángulos, o sea, más de dos ángulos, y tienes un lado, ya, aplica ley de senos. ¿Está bien? Eso es muy recomendable, porque a veces no saben cuál aplicar o cómo hacer, ¿no? Ya. Como yo tengo más lados y tengo un ángulo, ley de cosenos. ¿Qué te dice la ley de cosenos? El lado que no conoces, colocas primero. ¿Ya? Yo no conozco en este caso, me pide hallar B, ¿no? El lado faltante me dice. No conozco eso. Entonces acá coloco el lado que no conozco, B cuadrado. Esto tiene que ser igual a la suma de los otros lados del triángulo, ¿ya? Que son este y este. Entonces este de acá será 700 al cuadrado más 1200 al cuadrado. Luego, ¿qué más te dice? La propiedad dice que es menos dos veces el producto de estos lados que tú conoces, que sería entonces 700 por 1200 multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo que se encuentra al frente, ¿ya? Del lado que tú deseas hallar. Acá está el lado que deseo hallar al frente, su angulito. Entonces va a ser coseno de 108 grados. Entonces, aquí lo único que hay que hacer es que lo que está potenciando, ¿cómo pasa? Radicando. Entonces, sería la raíz, ¿ya? De todo eso, ¿no? O si no, simplemente esto lo quito, ¿ya? Ya no va a ser b cuadrado, sino que pasa radical. ¿Está bien? Pasa como raíz. Listo. Y finalmente acá nos queda b. ¿Ok? Ya, esto de acá es simplemente calculadora. Listo. Entonces, miren que esto ha sido muy sencillo, muy rápido. Y no hay más, pues, ¿no? No hay trucos. Simplemente recuerden siempre propiedades básicas de logaritmos, de exponentes, más por menos, factorizar. Todas esas cosas es muy necesario para estos cursos básicos que es cálculo 1, cálculo integral, ecuaciones diferenciales. Luego miran lo que son mecánica de fluidos, mecánica de suelos. Hay un montón de cosas que van viendo, ¿no? Pero son base muy importante al momento que ustedes ya ganen criterio, pasarán a los cursos de carrera, ¿no? Que son de diseño netamente, ¿ya? También les recomiendo más adelante, si ustedes desean inscribirse, vamos a abrir un curso de diseño de edificaciones netamente, en el cual vamos a abarcar lo que es diseños en albañilería, diseños en concreto y diseños en acero. También diseño de piscinas, tanques in-off, en este caso para lo que son saneamiento, plantas de tratamiento más que todo, y todo ello, ¿ok? Más consultas pueden escribirnos al número, suscríbanse al canal y comparten esto, ¿ok?